bienvenido al pleno centro de Madrid, a la Fundación Juan March, uno de nuestros lugares favoritos, porque la Juan March también es que aquí hay cultura todos los días, conciertos, conferencias y, por supuesto, exposiciones para jugar un poquito con el arte, y en este caso que nos cuenten pues sus comisarios qué es eso del juego del arte. Para ello estamos con Manuel Fontán, director de museos, exposiciones de la Fundación Juan March. Manuel, bienvenido, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Y estamos también con Juan Bordes, que es nada menos que escultor, profesor de arquitectura, coleccionista y comisario invitado de la muestra El Juego del Arte, ¿no? ¿Cómo surgió toda esta muestra? ¿Quieres empezar tú, Juan? O... No, empieza tú porque... Pues empezó de una manera muy natural. Yo diría que tiene, digamos, un origen remoto y un origen próximo. El origen remoto es que Juan, se te ha olvidado decir que es también director de la Ecografía Nacional, bueno, y académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Lleva muchísimos años coleccionando en varias líneas, y una de ellas es la línea que le ha convertido pues, en un coleccionista sin parangón, yo creo, mundial, que es el coleccionismo de manuales de dibujo, juegos educativos, digamos, todo lo que se mueve alrededor de las pedagogías y el dibujo del siglo XIX. La relación de Juan con la Fundación viene también de largo, porque es artista, es escultor. Hay una pieza suya en nuestro museo de Palma, fue becado por la Fundación y ha participado en nuestro programa de memorias hace poco. Y conforme nos acercamos al día de hoy, Juan en 2007 publica un libro que se llama La infancia de las vanguardias, sus profesores de Rousseau a la Bauhaus, en el que bueno, pues muestra una investigación cuyas fuentes había ido coleccionando. Esa investigación era muy difícil de hacer si no coleccionas las fuentes al mismo tiempo, porque parte de ellas son fuentes que por su propia naturaleza se van destruyendo, ¿no? Los manuales de los libros que usamos en el colegio, pues los gastas tú, y si no los gasta tu hermano, o si no tu hermano más pequeño, pero es un material que fácilmente desaparece, ¿no? Y en ese libro Juan planteaba una tesis muy, a mi modo de ver, muy brillante, muy bien hilada, y es por qué no buscamos también, no solo, pero también las raíces de las vanguardias del siglo XX en las pedagogías más o menos progresivas y radicales del XIX y en los nuevos modos de enseñanza del dibujo, no entendido ya como aquello que se enseña a los que van a ser artistas, sino aquello que se enseña al niño como recurso educativo y también a otras profesiones y a otros menesteres, ¿no? Entonces, bueno, yo leí el libro y me pareció que el libro solo le faltaba una cosa, una exposición, ¿no? Y entonces, o sea... 2007 hablamos ya. Sí, bueno, yo lo debí leer en 2009 y sí, enseguida nos reunimos, comimos juntos, hablamos, y efectivamente él me dijo que, claro, que había soñado siempre con eso y que desde el principio lo había pensado, ¿no? Le voy a dar la palabra enseguida a él, porque es quien puede hablar con autoridad de ese material absolutamente desconocido, maravilloso, y que efectivamente está al raíz de las vanguardias del arte del siglo XX. Pero antes me gustaría añadir una cosa muy sencilla, ¿no? Y es que hacer una exposición a partir de un libro no es simplemente convertir el libro en exposición, sino, bueno, de entrada supone multiplicar el público potencial que va a tener acceso a esos tesoros que conocen Juan, y en términos, digamos, librescos, que conocen Juan y 4 especialistas, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque un libro lo pueden leer 200, 300, 400, 500, 1000 personas. A una exposición pues pueden venir 50, 60.000, ¿no? Es decir, que... Y por otra parte es la prueba de fuego, porque Juan en el libro plantea, digamos, una comparativa entre imágenes de juegos educativos y de juguetes, imágenes de obras de arte. Digamos que sí, es un ejercicio... Las obras de arte no están presentes. Y las obras de arte no están presentes. No están presentes en esa comparativa, sino están de una manera como intelectual, o sea, haciendo referencia fuera del libro, entonces le faltaba eso. Claro, y en el libro están las imágenes de las obras, mientras que aquí, en la exposición, puedes comparar ya. Y tienes los objetos reales. Tienes el juguete real y la obra de arte real, o el manual de dibujo real y la obra de arte real. Entonces, al final, el juego del arte es, digamos, poner a... No me gusta mucho la palabra dialogar, y creo que Juan tampoco, ¿no? Crear una especie como de atmósfera en la que las obras de arte, y también de diseño y de arquitectura del siglo XX, se entiendan acompañadas por todo el material nunca visto de Juan. Hay una especie como de giro argumental en la exposición que es muy bonito de explicar. Pero creo que antes de eso hay que hablar del analogado principal de la exposición, que es la colección de Juan. Sí, bueno, la verdad es que
La exposición, para empezar, es complejísima de hacer porque, Manuel es muy emprendedor y admite los retos, pero a mí todavía me cuesta que la gente lo vaya a entender, pero porque creo que es una idea, primero muy muy sintética, muy clara, y que podría decir la importancia que tiene la educación para transformar el mundo. Y es que esa es la clave con la que trabajaron los grandes pedagogos que querían cambiar el mundo y lo cambiaron. Entonces, que se vea esto en la exposición es un reto. Es un reto, porque es que no nos damos cuenta de que una serie de objetitos, la potencia que han tenido por la credibilidad que tenían los profesores en que ellos, y además lo dejan escrito, querían cambiar el mundo, cosa que a veces nos falta hoy en día. Y efectivamente no trabajaron nunca con nostalgia, trabajaron siempre hacia el futuro, y ese es el gran reto de la exposición, en que nos demos cuenta de que en el montaje hay un pequeño riachuelo, que es esa docencia que explota en las paredes alrededor, y todavía podrían ir 20.000 obras más, que realmente esa es la potencia que a ver si la gente lo comprende. Y más que la gente, los dichosos políticos. Ay, señor. Porque es que además esta docencia estaba en debate en todos los países democráticos y en todos los países, en todos los congresos del mundo, se hablaba de esto. Y entonces eso es lo más importante. Ese es el núcleo de la exposición. O sea, muchas veces, en fin, creo que manejamos una tesis válida para ahora, y también para reinterpretar y dejar en su lugar, yo siempre digo, dar al César lo que es del César, porque detrás de los grandes genios, artistas y científicos, siempre han habido generosos profesores. Y eso es lo que a mí creo que es el reto que en lo que hablemos en público me gustaría que quedara claro. Sí. Yo, efectivamente, como dice Juan, soy optimista y la experiencia pues me ayuda a serlo, y aunque es una tesis por una parte sintética y simple, porque está al alcance de todos entender que según cómo eduques a la gente, así es la gente, ¿no? Pero así como ha habido muchísimas exposiciones dedicadas a ver la influencia del conocimiento de otras culturas en el arte del siglo XX, la influencia, imagínate, de las analogías con la música de las obras de arte, la influencia, pues eso, de las ideas que hay en el ambiente, de las ideologías, del contexto social, de las guerras, de la paz. Una cosa tan básica como, oye, ¿puede que haya algo en la infancia de estos artistas que les influyera tanto como para que ocurriera una cosa que es muy obvia? Esto lo sabe cualquiera, ¿no? Visualmente es muy elocuente, muy obvio, ¿no? Y es que hay más diferencia entre el arte de los siglos hay más diferencia entre el arte del siglo XX y el arte de los siglos anteriores que entre cada uno de ellos entre sí. Hay un salto radical, o sea, hay más en común entre una pintura simbolista y una pintura del Renacimiento que entre una pintura simbolista de finales del XIX y una obra neoplasticista de Mondrian, ¿no? O sea, ¿por qué de pronto la gente empieza a jugar con formas puras, con colores? ¿Por qué las esculturas de pronto son cubos? Juan ha ido a buscar las fuentes de eso, pues en manuales de geometría, en manuales para enseñar a dibujar máquinas, en los juegos educativos, en el gran cambio que hubo en el siglo XIX, que consistió en que efectivamente se consideró que la educación no era solo instrucción, sino que era, digamos, educar a los niños para que cambiaran con una serie de ideas el mundo y lo hicieran un mundo mejor, y se cambió esa especie de modelo de instrucción casi militar, ¿no? Que preparaba a los niños para ser adultos, cosa que también se veía en los juguetes, ¿no? Y en imitación de los adultos. Y en la imitación de los adultos, ¿no? Es decir, ¿por qué los niños se les regala un fusil? Pues porque de mayor van a ser militares, es decir, tienen que aprender a usarlo, ¿no?
o por qué juegan con el Monopoly, porque tienen que aprender a hacer negocios, que es lo que van a hacer de mayor. Y esta docencia es radical y cambia esa mentalidad de, o sea, el niño tiene que pensar por sí mismo, tiene que apropiarse del conocimiento, de la geometría por experiencia propia. Mediante el juego. Mediante el juego. O sea, ahí hay una figura fundamental que Froebel reconduce toda la actividad del niño para que él descubra todo su conocimiento y enseñarle a aprender por sí solo y a pensar por sí solo. Y Froebel, que es una figura central en toda esta docencia, pero que también hay que reconocer que es una síntesis de otros muchos logros anteriores, porque nadie inventa nada, sino tenemos que ser modestos, mirar la historia y dar un paso más. Entonces, yo creo que lo fundamental, a mí y de hecho mi infancia, yo soy escultor desde los 8 años, y yo mi ingreso a la academia se llamaba también así, la fuente del Nilo o la infancia del artista. Yo ya estaba trabajando con esto, pero yo lo apliqué un poco a mi infancia. Mis juegos de infancia fueron los que me convirtieron en escultor. Y en fin, creo que en una palabra, la infancia es un momento muy, muy delicado. Y como decía un amigo, hay que tener mucho cuidado lo que se quiere ser de niño, porque al final se es. Sí. Efectivamente. Porque además, en cierto modo, veo que la exposición es como un trabajo de toda una vida, ¿no? Sí. Viene, o sea, desde antes de esos 8 años incluso, ¿no? Y toda la elaboración que hasta ahora mismo entiendo que ha sido haciendo. Sí, ya digo que, bueno, han sido una serie de coincidencias. Efectivamente, yo con la fundación estaba muy ligado también desde muy joven, porque era el único centro donde se sucedía algo importante en Madrid, y yo efectivamente desde mis 14 años que llegué a Madrid, la Fundación March era un lugar de peregrinaje y de formación. Entonces creo que se cierra un ciclo muy largo. Es una exposición en la que, digamos, la función educativa y crítica y de formación, aparte de disfrute que tienen las exposiciones, va a ser muy obvia, ¿no? Y a veces nos confundimos y pensamos que las exposiciones son grandes maneras de hacer espectáculo, ¿no? Y puede que tengan, porque no hay que obviar que hay artistas muy brillantes y obras absolutamente despampanantes, y en esta exposición las va a haber también, igual que va a haber piezas de la colección de Juan, manuales de dibujo, en fin, que plásticamente son maravillosos. Pero es muy obvio que aquí, por lo que se pregunta, es por eso, por ese punto central. Antes Juan se refería a Froebel, que es un gran desconocido. Quizás más gente, bueno, es obvio que mucha más gente conoce la palabra alemana, que después ya está en todos los idiomas, el kindergarten, ¿no? O sea, el jardín de los niños, el jardín de la infancia. Esto es algo que inventa Froebel, ¿no? Es donde se sintetiza esta idea de que los niños tienen que aprender jugando, tienen que aprender con la experiencia, tienen que aprender no de manera memorística, disciplinada y como monos de repetición, que se decía en mi infancia, ¿no? Sino que tienen que acceder al mundo de una manera pues viva, presidida por el juego, por la experiencia, por el hacer las cosas, ¿no? Juan ha puesto mucho el acento en que cuando se habla aquí de dibujo no se habla solo de la práctica artística del dibujo, sino más bien de la base del dibujo, que es la base de todas las artes, y también del dibujo como herramienta educativa, ¿no? Es decir, que todos nos han dejado que dibujemos, ¿no? O sea, eso está en esta exposición y confiamos en que se vea, ¿no? en que esa tesis sea clara, ¿no? Que quizás por obvio no lo ha sido, ¿no? Decir, sí, creo que desde luego es una exposición que requiere mucho tiempo de observación, no es una exposición fácil, no es una exposición. Se puede ver, pues sí, como vemos todas las obras de arte rápidamente y tal, pero creo que es una exposición para que la gente medite en muchas cosas que nos deben de importar hoy en día muchísimo. Sí. Como el buen café, ¿no? Que te lo puedes tomar en 5 minutos, pero para saborearlo mejor es tomarse el café
Tranquilito, sí. una buena compañía, ¿no? Como esos cafés que os habréis tomado hablando antes de esta exposición y demás, y luego reposar, porque es las grandes exposiciones, yo por lo menos me ocurre con las grandes obras de arte, teatro, de cine, que luego es cuando has visto lo que te queda. Sí, ambicionamos mucho con esta exposición, o sea, en que efectivamente la gente que la vea rápido se lleve un shock y que vaya pensando. Efectivamente. Y que vaya pensando. Esa es la pretensión, o sea, tiene un punto de catártico, ¿no? Cosa que solo se consigue cuando enfrentas a la gente con cosas desconocidas. Si el pacto que hay antes de la exposición es que la gente ya sabe lo que va a ver, tiene poco, es como ir a ver una película que te ha gustado mucho pero ya has visto. Vale, pues te puede gustar mejor otra vez y puedes incluso verla bajo otra óptica, pero aquí hay cosas que la gente nunca ha visto, ¿no? Yo creo que entre los retos que tiene la exposición, Juan hablaba pues eso, del gran reto que tiene la exposición, está obviamente contar algo que no es fácil de contar, ¿no? Pero no es el único, o sea, ha sido realmente complejo, o sea, está siendo realmente complejo montarla. Es realmente una exposición muy compleja, hay que advertirlo de antemano, o sea que no es para dar un paseo. Requiere mucho de participación del espectador. Si tiene paciencia, llegará a interesarse por cosas que no están divulgadas. Y sobre todo, también otra idea, perdón por mi dichosa voz, pero que el siglo XIX ha sido un siglo germinal, un siglo del que hemos vivido de sus rentas y no se ha valorado. Incluso ese paisaje oculto siempre lo hemos tenido como un siglo muy conservador, y es todo lo contrario. Es un siglo absolutamente revolucionario, pero que esa revolución soterrada emana de repente. Claro, pero oye, es que tenemos que agradecer, y hay que tributarle al 19 muchas cosas. Y es verdad que hay muchas obras, las obras de arte son del 20, pero el material pedagógico es del 19. Es todo del 19. Esto va del influjo del 19 en el 20. Es todo el 19. Y entonces, efectivamente, nos tenemos que dar cuenta de que un librito pequeñito es capaz de explotar. De hecho, ha sido, pues cuando la cultura europea viaja a través de los conquistadores a toda Sudamérica, va en 2 libritos. En 2, la arquitectura va en un Serlio y en un Vitruvio. Y ahí llevamos toda la arquitectura a Sudamérica. Claro, no sé, la educación es un tema complejísimo y la supervivencia del mundo está en que aprendamos a usar el mundo, que no lo estamos haciendo. Claro, no tenemos el manual de instrucciones, pero bueno. Que no lo estamos haciendo. Lo que sí suele haber muy buenos manuales y muy buenos catálogos, yo no tengo en casa unos cuantos, de la Fundación Juan March. Entonces, ahora que estamos analizando, volviendo al principio, cuando habías hablado de ese libro que descubriste de Juan, ¿cómo va a ser el catálogo de esta exposición? Pues el catálogo va a ser un catálogo, digamos, que comienza con una introducción acerca de la exposición en toda su globalidad, por así decirlo. Después hay un texto de Juan que se llama Las fuentes del Nilo, la infancia de la vanguardia o las 2 fuentes del Nilo, sobre el que él puede detallar ahora más, que está dividido en capítulos, en el ejercicio que él ha hecho durante toda su vida de coleccionista de clasificar en tipologías comprensibles pues todo el material que iba acumulando y reuniendo. Y después hay otras 2 firmas invitadas, por así decirlo, viejos conocidos de Juan, en fin, una es la jefa del departamento de diseño del MoMA, del Museo de Arte Moderno, que hizo hace años una exposición que se llamó The Century of the Child, el siglo del niño, más amplia que la nuestra, pero desde luego mucho menos específica en la cuestión educativa. Había alguna cosa, pero digamos que si esa exposición tenía, o el catálogo, 30 o 40 capítulos, uno estaba dedicado a Froebel y se acabó, ¿no? Y después también hemos invitado a escribir a un coleccionista americano, Norman Brosterman, cuya labor, digamos, de coleccionista también es, como en el caso de Juan, un coleccionista más amplio, pero durante un tiempo pues ha coleccionado mucho material froebeliano.
mundo Froebel tuvo mucha difusión en Estados Unidos y de hecho escribió un libro bueno, que coincide un poco. Juan ha dicho antes que Froebel es sobre todo un sintetizador y digamos la colección de Juan es mucho más amplia que la froebeliana. De hecho hay parte que se puede considerar como fuente, sí, fuentes de froebeliana, ¿no? Y no froebeliana. Entonces Norman Brosterman escribe un libro que se llama Inventing Kindergarten, o sea, inventando el kindergarten, donde hace un trabajo que hay que tener en cuenta también, aunque esta exposición no se haya montado, por así decirlo, sobre un artefacto causal, o sea, no estamos diciendo Mondrian es como es porque estudió en un kindergarten. O sea, las cosas son bastante más complejas, ¿no? Igual que yo no soy como soy porque naciera en el sur de España o tú porque seas canario, ¿no? Quiere decir que, pero Brosterman hace una labor que creo que es interesante, que es efectivamente documentar algunos casos en los que se tiene constancia de que fueron artistas, de que algunos artistas fueron educados en esas pedagogías radicales y progresistas, ¿no? Un caso muy claro, ya que estamos entre escultores y arquitectos, es Frank Lloyd Wright, ¿no? Es decir que sí. Bueno, no, me gustaría hacer un breve apéndice porque efectivamente de todo esto, cuando hablamos, decíamos, de las dos fuentes del Nilo, todavía la cosa se complica más. O sea, que que claro, que con una exposición no lo contábamos todo, entonces hemos separado dos fuentes, a lo mejor. O sea, porque efectivamente el dibujo artístico también, y el paradigma es Mondrian. Mondrian, que además, curiosamente, Mondrian también se dedica a la docencia al principio, o sea, conoce muy bien todo esto, pero también proviene de una formación académica, artística. Es un paisajista. Un paisajista, un autor de flores impresionantes. Y todo eso lo hemos querido separar en lo que se llama la otra fuente del Nilo, que es la reformación, la transformación o la renovación del dibujo académico, que son el paisaje y flores, o sea, por separar las dos fuentes. O sea, y eso está un poco también en ese texto, pero, en fin, la cosa es muy complicada, muy complicada. Nada, lo que hay que hacer es sumergirse, ya que estamos en ese río que es... Sí. Y bueno, tiene que ser complicada, porque es que explicar las cosas así simples... Todo yo creo que a la vez es complicado y simple. Entonces es tan complicado o tan simple como entrar en la exposición y pasar y luego ya en fin, otras cuestiones se nos puede picar acusar de ambicioso, pero creo que es una... Mejor eso. Mejor eso que decir... Bueno, pero que creo que es la primera exposición que se hace de una forma más total, porque se han intentado explicar la vanguardia desde fuentes muy pequeñas, desde el primitivismo, porque nos han engañado también los propios artistas, porque Picasso dice, yo inventé el cubismo cuando salí de Trocadero viendo arte negro. Digo, mira, no, si tú quieres yo te explico por qué tú fuiste capaz de apreciar bien el arte negro. ¿Por qué te llamó la atención? Porque tenías también antes una... Claro. Pero claro, hemos atendido nada más que a los lemas que nos han lanzado los artistas, y también eso ha hecho explicaciones demasiado simplistas. Muy bien. Y bueno, pues yo creo que como decía, lo que nos queda es sumergirnos en esa exposición. Desde luego habéis sido ambiciosos, como ambiciosa siempre también es la política de becas de la Fundación Juan March. Recuerdo haber escuchado una conferencia maravillosa de Jordi Sabal de cómo, gracias a la Fundación y otros tantos artistas, como pueda ser tu caso, gracias por vuestro trabajo, Manuel, Juan. Y bueno, pues nada, ya yo creo que terminamos el programa y dejamos a los espectadores que vayan. Que a partir del 22 vengan a visitar la exposición. Invítalos y darles curiosidad.